Hola, hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar sobre un tema que les interesa mucho. ¿Por qué no mejoras en ajedrez? Y en este video vamos a cubrir para mí los 5 aspectos del progreso en ajedrez y yo te voy a enseñar cómo puedes trabajar bien cada uno y de esa manera tú mismo vas a poder identificar qué estás haciendo mal y vas a poder hacer correcciones en tu entrenamiento. Te digo que lo que vamos a ver hoy funciona independientemente de tu edad. Aunque no es ningún secreto que se mejora más rápido siendo un niño, te puedo decir que en mi academia de ajedrez tenemos casos de mejoras absolutamente increíbles en personas de 50, 60 años y de diferentes niveles. Jugadores ya con un Elo FIDE bastante consolidado y jugadores que ni siquiera tienen Elo FIDE y más bien se centran en el ajedrez online. Así que hoy te voy a contar algunos de los secretos que tengo como entrenador y en la academia. Te voy a decir un poco mi manera de ver las cosas y vamos a hablar sobre estos 5 pilares del entrenamiento. Sin más, vamos a empezar. Entonces, ah, estoy por cierto en directo desde mi canal de Twitch y ahora mi chat se acaba de dar cuenta de que no están saliendo en el video y están un poco colapsando. Así que, bueno, vamos a empezar, gente, hablando sobre el aspecto número uno. El aspecto donde todos mejoran más fácil. La gente cree que mejora en este aspecto y ya automáticamente tiene que mejorar en ajedrez. Y es el aspecto donde a la gente más le gusta mejorar. Porque es un poco más fácil mejorar en este aspecto que en los otros, como vamos a ver. Y es el aspecto del conocimiento. Entonces, vamos a hacer aquí una pequeña transición y vamos a hablar un poco sobre lo que es el conocimiento. El conocimiento en ajedrez se puede ver de muchas maneras diferentes, como puede ser la teoría de aperturas, la teoría de finales, el conocimiento estratégico. Por ejemplo, puede ser el conocimiento de conceptos, de saber qué es la pareja de alfiles, qué es la ventaja de espacio, cómo aprovechar la ventaja de espacio. Luego el conocimiento de estructuras, saber qué tienes que hacer en la estructura que tienes. Aquí tengo que hacer esta ruptura, tengo que hacer esta maniobra. Por supuesto, esto es un conocimiento más avanzado. Conocimiento de temas y motivos tácticos y también métodos de cálculo y pensamiento, que es una parte del conocimiento que a mí particularmente me parece importante porque una cosa es saber el método y otra cosa es ser capaz de utilizarlo. Son cosas que están muy, muy, muy lejanas. Entonces, yo, con respecto al conocimiento, tengo... Bueno, primero me gustaría hablar un poco sobre cómo se adquiere el conocimiento o cómo adquirimos el conocimiento hoy en día. Pues para mí hay dos principales fuentes de conocimiento. Esas fuentes son, la primera, libros, para mí una fuente extraordinaria, y la segunda, clases, que pueden ser clases que veamos, por ejemplo, dentro de una academia, o pueden ser videos que simplemente nosotros veamos en YouTube. Que claro, los videos de YouTube tienen el problema de que allí no hay ningún control de calidad y no sabemos quién está haciendo el video o qué calidad tiene como jugador, como entrenador. Básicamente cualquiera los puede hacer y ese es un poco el problema que tienen. Y el otro problema que tienen es que no tienen ningún tipo de organización ni de estructura. Entonces tú saltas de un video a otro y no sabes exactamente lo que necesitas. Entonces para mí los libros y las clases son la manera más efectiva de adquirir el conocimiento. Y para mí hay algunos consejos aquí importantes. Y el primero y para mí el más importante de todos es el aprendizaje activo. Esto para mí es absolutamente clave. Nosotros debemos aprender de activa. Activa. ¿Qué significa esto? Tenemos que aprender, pero siempre preguntándonos todo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo cuando veo a un alumno que pregunta muchas cosas, sobre todo si es un alumno joven, digo, este alumno tiene potencial porque realmente está demostrando un interés en entender las cosas. No solamente en medio entender y realmente sentirse contento con eso. No, este alumno quiere entenderlo de verdad. Cuando tiene una duda, lo pregunta. Eso para mí es muy importante. Muy, muy importante cuando se trata de aprender. Hay un método que a mí me parece un método interesante, que es un método de un físico, el método Feynman, que básicamente el método Feynman, así resumido, consiste en cuando tú aprendes algo nuevo, imaginarte
¿cómo se lo explicarías a un niño pequeño, a un niño de 5 años? O incluso explicárselo de verdad. O sea, no tiene por qué ser imaginarte que se lo estás explicando. Incluso intentar explicárselo a un niño pequeño. Poner el concepto difícil con palabras que sean fáciles de entender para que tu cerebro genere conexiones neuronales que pueda recordar y que pueda comprender con mucha mayor facilidad. Entonces, esto lo pueden aplicar y esto es algo que se sabe que es muy efectivo cuando nosotros queremos adquirir un conocimiento nuevo. Cuando ven un concepto que les gusta, piensen, ¿cómo se lo explicaría yo a un niño de 5 años? O incluso vayan y háganlo. Y por último tenemos un aspecto que es importante, que es el aspecto de convertir el conocimiento en habilidad. Para mí algo fundamental. Y esto se puede conseguir por varias vías, pero la vía más recomendable es la de jugar partidas. Y vamos a hablar de esto en el punto número 2, que el punto número 2 es el proceso de pensamiento. Entonces vamos a hacer aquí una transición. El proceso de pensamiento es simplemente la estructura que tú sigues para pensar cada jugada. Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que cuidar de una manera impresionante. O sea, la importancia que tiene el proceso de pensamiento es absoluta a la hora de mejorar en ajedrez. El proceso de pensamiento, hay que aclarar que, bueno, voy a ir primero en orden. Lo primero que quiero decir es que el proceso de pensamiento es algo que funciona para convertir el conocimiento en habilidad. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Y cuál es la mejor forma de entrenar el proceso de pensamiento? La mejor forma de entrenar el proceso de pensamiento es jugando partidas. Prepárense para la noticia que no les va a gustar. Lentas. Partidas por lo menos de 30 minutos por jugador. Es lo que yo llamo el mínimo aceptable si nosotros queremos mejorar nuestro proceso de pensamiento. Entonces, ¿cuál sería un ejemplo del proceso de pensamiento? Un ejemplo del proceso de pensamiento puede ser un jugador al cual de repente el jugador está aprendiendo un montón de conceptos o está aprendiendo un montón de información nueva, pero pasa que cuando él hace sus jugadas, él no piensa en los posibles jaques que le puede dar el rival. Entonces, constantemente, llamémoslo Pepito, constantemente Pepito se está dejando jaques que le da el rival. Se deja un jaque Pepito, pierde la partida. Aunque Pepito sabe más teoría de la Najdorf que Nepomniachtchi, pues Pepito se deja un jaque y Pepito pierde la partida. Entonces, un entrenador, y esto es lo que yo busco hacer en la academia, con los análisis de partidas que hago con los alumnos. Por eso, fundamental, alumnos de la academia, envíen sus partidas para análisis. Pronto vamos a agregar más días para análisis de partidas y van a poder ser analizadas la mayoría de las partidas que envíen. Y en las partidas yo voy a corregir su proceso de pensamiento. Les voy a decir, tienes que pensar esto. Entonces, Pepito debería unirse a la academia, por cierto. Pepito, te estamos esperando. Acá vamos a poner un ejemplo. Pepito tiene el problema de que se le escapan los jaques de su rival. Pues Pepito decide por los próximos 2 meses, de manera consciente, antes de hacer cada jugada, buscar cuáles son los jaques del rival. Buscar los jaques del rival y de esa manera acostumbrarse a encontrar los jaques del rival, automatizarlo. Pero claro, para hacer esto tú tienes que hacer un esfuerzo consciente. Tienes que jugar partidas lentas, porque en partidas blitz no vas a conseguir hacer este progreso. Es mentira, no lo vas a lograr. ¿Vale? Así que deja de engañarte. Hikaru juega partidas rápidas, sí. ¿Por qué? Porque Hikaru, su manera de pensar es cercana a la perfección. Incluso voy a hablar de cuál es la diferencia entre jugadores de la élite. ¿Cuál es la diferencia entre Hikaru y Magnus? Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre Magnus y todos? Por ejemplo, eso lo voy a hablar también al final de este video. Así que deja de utilizar la excusa de que los grandes maestros juegan partidas rápidas. Porque no es lo mismo. No es lo mismo, ¿de acuerdo? Tú necesitas mejorar tu proceso de pensamiento. Y en las partidas rápidas lo que estás haciendo es repitiendo tu proceso de pensamiento desastroso que quieres cambiar. Lo estás repitiendo. Entonces, cuando tú evalúas tu proceso de pensamiento, tienes que evaluar cuáles son las conductas a mantener, cuáles son las cosas que ya haces bien. Eso tienes que saberlo. Tienes que evaluar cuáles son las conductas
a consolidar quizás las cosas que de repente estás empezando a hacer, pero todavía te falta consolidarlas. Y también tienes que ver cuáles son las conductas a incorporar, las nuevas cosas o maneras de pensar que quieres incorporar. Y eso lo tienes que hacer, créeme que entre un mes y dos, para incorporar una cosa, una conducta nueva en tu proceso de pensamiento. Entre un mes y dos. Pero créeme, si Pepito empieza a ver los jaques de su rival, pues Pepito no va a subir 10 de elo, Pepito va a subir 100 o 150 de elo. ¿Qué quiero decir con esto? Que hacer un pequeño cambio en tu proceso de pensamiento puede significar más mejora que incluso mucho nuevo conocimiento, que es lo que quieren hacer los jugadores, porque es fácil. Es muy fácil ponerse en YouTube a ver videos. Lo que no es fácil es analizar tus partidas, dárselas a un entrenador que, como les digo, en la academia esto lo tienen ya incluido, y que el entrenador te diga, tienes que empezar a hacer esto. Y entonces tú poner de tu parte y hacerlo. Eso es más difícil, pero el resultado es mucho mayor. Así que hay que también entender que el proceso de pensamiento difiere según la fase de la partida. No es lo mismo nuestro proceso de pensamiento en un medio juego táctico que nuestro proceso de pensamiento en un medio juego estratégico, que nuestro proceso de pensamiento en un final de peones, que nuestro proceso de pensamiento en un final de torres. Cada fase tiene un proceso de pensamiento diferente. ¿De acuerdo? Así que eso también hay que entenderlo. Vamos a hablar sobre algo que para mí es, o sea, la importancia que tiene lo que les voy a decir ahora es una locura. Es una absoluta locura y es la visión. Para mí, la primera frase que coloco aquí es una de las frases más brillantes que se han dicho en ajedrez. Antes de que puedas pensar, necesitas aprender a ver. Y esta frase la dijo uno de mis autores y entrenadores referencia, que es el gran maestro Jacob Aagaard. ¿Qué se refiere Aagaard con esta frase? Que, por ejemplo, vamos a seguir con Pepito. Pongamos el ejemplo de Pepito. Pepito se acostumbró a buscar los jaques del rival. Un gran progreso de Pepito. Ahora, igual, los jaques que tu rival tiene, tienes que verlos. O sea, se te tiene que ocurrir que la jugada es posible. Y esto es algo que sobre todo va a tener relevancia en variantes. ¿Qué quiero decir esto? Cuando empieces a calcular y calcules 2, 3 jugadas en el futuro, pues en esos momentos, el hecho de que se te ocurran varias opciones y que veas cuáles son las jugadas posibles para ti, y muy importante, cuáles son las jugadas posibles para tu rival, vas a dar un gran salto. Es importante entender que la mejor manera de entrenar la visión es mediante la resolución de ejercicios de alta complejidad para ti. Y yo quiero aclarar en el para ti porque no es lo mismo ejercicios de alta dificultad para Pepito que para Alejandro, que para Otero o para mí, ¿verdad? Obviamente hay algún ejercicio que de repente para Pepito puede ser de alta dificultad, pero que Hikaru lo resuelve en 0, segundos. ¿Vale? Entonces, es importante entender que tú tienes que encontrar ejercicios que sean difíciles para ti. Por ejemplo, en la academia tenemos las tareas que creo que en general cumplen con eso para una grandísima mayoría de jugadores, así como también tenemos ejercicios en los cursos que yo creo que están orientados a este tipo de entrenamiento, principalmente para entrenar la visión. Ahora, nosotros tenemos que no sé ni qué estoy diciendo. Nosotros tenemos que entender que la visión y la concentración están muy relacionadas. Mejorar la concentración mejora la visión. Entonces, si nosotros conseguimos mejorar nuestra capacidad de concentración, podemos mejorar automáticamente nuestra visión. Dentro del nivel que tengamos, vamos a ver más jugadas si estamos más concentrados. Entonces, lo primero que quiero recomendar es la meditación. La meditación es algo muy positivo para mejorar tu capacidad de concentración. Se lo recomiendo a muchos de mis alumnos. Y con la meditación, yo simplemente les voy a dar, los que quieran hacerlo para mejorar su concentración, yo les voy a dar un consejo y es ir de manera gradual. Empezar pueden buscar en YouTube una meditación guiada de 5 minutos, luego pasar a 10 minutos, luego pasar a 15 minutos. Ir aumentando poco a poco, sin ninguna prisa, el tiempo que son capaces de meditar. Eso sobre todo te ayuda mucho
a controlar lo que estás pensando y a mantenerte concentrado en una cosa, lo cual yo creo que en ajedrez es algo muy importante. También cuando nosotros realizamos entrenamiento activo, siempre pensando, siempre buscando jugadas, pensando qué pueden hacer las blancas, qué pueden hacer las negras, estamos entrenando nuestra visión. Y también yo les recomiendo, y esto también lo recomiendo incluso en los propios torneos, hacer como una especie de método Pomodoro, que significa no decir voy a entrenar 4 horas seguidas y tratar de hacer ejercicios 4 horas seguidas sin parar. Porque eso es algo completamente irreal. Y también en las partidas es irreal. De hecho, veíamos en el campeonato del mundo cómo Nepomniachtchi se iba al sofá a dormir. ¿Por qué? Porque la gestión de la energía es muy importante a la hora de tener buena visión y de tener buena concentración. Entonces, incluso en las partidas de torneo y en tu entrenamiento, cada media hora tú puedes levantarte. Eso sí, ¿te levantas y te pones a ver otras partidas? No, te levantas y das una vuelta, miras al cielo, miras la sala de juego, te distraes un poco. ¿De acuerdo? Entonces, es importante seguir estos tips a la hora de mejorar la visión, que para mí la visión es un componente importantísimo y un componente donde fallan muchos jugadores. Entonces, trabajen su visión y realmente van a notar un grandísimo avance en su juego. Vamos a hablar sobre un aspecto que a mí me parece interesante, que es el aspecto de la psicología. Y yo quiero hablar aquí sobre algunos de los temas que para mí son más importantes. El primero para mí es el amor por el ajedrez. Y esto va muy relacionado al segundo aspecto, que es el desapego al resultado. Alguien que le encanta el ajedrez no tiene problemas con entrenar lo que sea. Lo que sea. Entrena lo que tiene que entrenar porque igual le está encantando. Aunque hayan algunas cosas que prefiera y otras cosas que le gustan un poco menos, las puede hacer todas. Porque principalmente le gusta tanto el ajedrez que puede entrenar todos los aspectos. Yo en este sentido tengo un pequeño truco que siempre les digo a mis alumnos, y es, por ejemplo, si tú quieres hacer un entrenamiento que contiene los 3 componentes, jugar partidas, hacer ejercicios y aprender cosas nuevas, empieza siempre por el que te gusta menos de los 3. Si, por ejemplo, cada día vas a hacer los 3, empieza por el que te gusta menos. Ejemplo, al alumno no le gusta resolver ejercicios, pues entonces tienes que empezar resolviendo ejercicios. Si empiezas aprendiendo cosas nuevas y jugando, que digamos que son las cosas que te gustan, luego no vas a resolver los ejercicios. Para ti ya entrenaste y vas a estar descuidando un aspecto importante porque es un aspecto que desarrolla la visión y es un aspecto que también nos puede servir, por ejemplo, para desarrollar nuestros procesos de pensamiento. Así que siempre empezar por lo que nos gusta menos cuando vayamos a entrenar. Muchas gracias, Connor, por esa suscripción de nivel 1. Muchas gracias, Connor, por el apoyo. Lo segundo, el desapego al resultado. Nosotros debemos desconectarnos del resultado. ¿Por qué? Porque si nuestra felicidad depende de si ganamos o perdemos, va a ser imposible que seamos personas constantes. Muchas gracias, Connor, por regalar 2 suscripciones. Muchas gracias y bienvenidos a Juaco y a Jucarespes. Muchas gracias, Connor, por el apoyo. Entonces, si nosotros cada vez que perdemos estamos tristes y cada vez que ganamos estamos felices, pues nuestro entrenamiento va a ser inconstante, al igual que nuestras emociones. ¿Cuál es la manera en la cual nosotros podemos hacer nuestro entrenamiento constante? Es obtener placer por lograr objetivos de rendimiento. Por ejemplo, muchas gracias, Connor, por los 245 bits. Gracias, Connor. Bueno. Connor aquí patrocinando. Este video patrocinado por Connor, gente. Muchas gracias, Connor, por todo el apoyo. Y Connor dice que ya me va a dejar hablar. Así que muchísimas gracias, Connor. Y seguimos aquí. Entonces, el placer por lograr objetivos de rendimiento es lo único que te puede mantener en la vía correcta, en el camino correcto. Lo único. ¿Por qué? Porque eres una persona que cuando tú completas un mes que entrenaste muy bien, estás feliz automáticamente. Feliz. O
sea, si tú te sientes feliz por eso, para mí ya la parte de la psicología en ajedrez la tienes ganada y tienes un aspecto importantísimo cubierto. Ahora, si eres una persona que vas, juegas, pierdes, como perdiste, dejas de entrenar toda esa semana, luego de repente tienes una buena racha, que la buena racha la puedes tener incluso por lo que habías entrenado antes y ni lo relacionas. Tienes una buena racha, te vuelves a motivar a entrenar, entrenas. Bueno, te va bien, ganaste unas partidas, sigues entrenando, pero de repente te estancas, te va mal, vuelves a bajar, dejas de entrenar. Entonces, la parte de la psicología la tienes muy mal. Entonces, tenemos que entender que sin importar que nosotros hagamos todo perfecto en nuestro entrenamiento, todo absolutamente perfecto, van a venir momentos de subida, van a venir momentos de estancamiento y van a venir momentos de bajada. Y lo importante es que nosotros nos sintamos felices de lograr los objetivos de rendimiento que nos estamos planteando. Yo quería entrenar 4 horas, las entrené, perfecto, estoy contento. Luego jugué una partida y la perdí. No pasa nada. ¿Por qué? Porque en la partida también nosotros nos podemos colocar objetivos de rendimiento. Por ejemplo, déjenme volver un momento al aspecto de procesos de pensamiento. En la partida, nosotros nos podemos colocar, por ejemplo, el objetivo de adquirir un nuevo hábito de pensamiento, de adquirir una nueva conducta de pensamiento. Entonces, en la partida, aunque nosotros la perdamos, puede ser que en la partida nosotros nos esforzamos por buscar los jaques del rival. Vamos a seguir con ese ejemplo. O, por ejemplo, nos concentramos en analizar cuáles son los motivos tácticos que hay en la posición. Por ejemplo, entonces, nuestros objetivos también pueden estar en partidas, pero no pueden ser objetivos del tipo quiero ganar o quiero perder. No. El objetivo tiene que ser qué quiero lograr, que sea algo que tú puedas lograr 100% seguro. Ganar, eso no lo podemos lograr seguro. De hecho, si nuestro rival no juega bien, directamente no podemos ganar. Entonces, eso no es un objetivo viable. Un objetivo viable es un objetivo que nosotros podemos lograr con toda seguridad. Entonces, cuando nosotros conseguimos placer por hacer las cosas bien, de mira, estoy entrenando muy bien, estoy haciendo lo mejor de mí y lo sé que estoy haciendo porque tengo, por ejemplo, una guía que de repente están siguiendo estas pautas que yo les estoy dando, entonces ustedes saben que lo están haciendo bien. Entonces allí, para mí, ustedes ya tienen que estar satisfechos consigo mismos porque están haciendo lo mejor que pueden. Están haciendo lo mejor que pueden y eso tiene que ser la satisfacción personal. Las cosas que se escapen de su control no los tienen que afectar. No te puede afectar algo que se escapa de tu control. Y entonces aquí vamos a entrar también al control emocional, que también va un poco relacionado con esto. Sobre todo eso de decir, mira, yo cuando pierdo, por ahí dijo uno por el chat, yo cuando pierdo revoloteo todo, eso es falta de control emocional. Sobre todo tú tienes que, cuando pierdes, saber decir, bueno, perdí, déjame fríamente analizar qué pasó, qué pude haber hecho mejor y trabajar en ello y tomártelo de manera muy sistemática. Ustedes lo que necesitan crear con lo que yo les estoy dando hoy es un sistema de entrenamiento, un sistema que ustedes lo repitan, aunque les vaya mal, lo sigan probando un poco y bueno, de repente si pasa mucho tiempo y todavía no consiguen subir, tienen que ver qué es lo que está pasando en el sistema que esté saliendo mal. Pero no es como que pierdo una partida y ya me molesto, pierdo 2 partidas y ya me molesto, no. Y luego el punto 5, que también estaba hablando un poco antes de empezar a grabar en el directo, es el punto de escuchar a las personas correctas. O sea, ustedes no pueden escuchar a personas que no han logrado lo que ustedes quieren lograr. O sea, quiero decirles, a personas que no han logrado llegar a su máximo nivel. ¿De acuerdo? Entonces, o a personas que no sepan del tema, simplemente. Entonces, el problema de la mayoría de aficionados, sobre todo, por ejemplo, los que van a clubes, se juntan con personas de su mismo nivel que también van a clubes y hablan entre ellos y es una retroalimentación que, a ver, me sabe un poco mal decirla, pero puede llegar a ser muy negativa. Dependiendo, de repente hay un entorno bueno y aunque tengan el mismo nivel, todos tienen buenos objetivos y tienen a alguien que los guía y se apoyan mutuamente. Eso es una de las cosas que tenemos en la academia, por ejemplo. Tenemos una comunidad de apoyo que cuando un alumno está un poco de caída, los otros alumnos lo levantan, lo apoyan, lo animan. Entonces, hay que buscar rodearse de las personas correctas. Es importantísimo en el aspecto psicológico porque si
Si no lo hacen va a ser muy difícil mejorar porque al final todo está en los pensamientos, todo está en lo que creemos. Si se rodean de las personas incorrectas, todo lo que van a creer va a ser negativo. Y si se rodean de personas que han logrado mejorar o que conocen a personas o que han ayudado a personas que sin importar la edad, sin importar su situación, han conseguido mejorar, entonces ya tus pensamientos van a empezar a ser pensamientos positivos y no van a ser pensamientos limitantes. Y vamos a pasar por último al aspecto que yo decidí llamar intuición. Para mí esto es lo que no podemos controlar. Para mí esto es lo que no podemos controlar. Y aquí es donde radicaría el talento en ajedrez. En lo que yo llamaría la intuición. El por qué algunos jugadores simplemente saben que una jugada es buena. Lo saben. Saben que una posición es buena. Y la posición es buena para las blancas, por ejemplo. Y de repente otro jugador pensó que la posición era buena para las negras. Entonces, hay algo que hay que aclarar. Y es que para mí esto es un factor diferencial en el ajedrez del más alto nivel. Hablamos de nivel de gran maestro en adelante. O incluso de 2600 en adelante. O sea, lo que yo quiero decir es que obviamente hay jugadores que van a tener mejor intuición y van a tenerlo más fácil para mejorar. Pero que normalmente en la mayoría de los niveles que no sean, como les digo, nivel de élite, la intuición no debería ser un limitante. Y si nosotros trabajamos con mucha dedicación los otros aspectos, vamos a poder obtener nuestra mejor versión ajedrecística, que va a estar limitada por ciertas cosas. Y eso es una realidad. No todo el mundo puede ser Carlsen, no todo el mundo puede ser Hikaru. Y hay cosas que nos limitan. Esto es una absoluta realidad. Pero lo que es una realidad también es que la gran mayoría de las personas no han llegado a lo máximo que pueden llegar y no entrenan absolutamente nada bien ninguno de los puntos anteriores o casi ninguno de los puntos anteriores que les mencioné. Entonces, es muy importante entender estas cosas y sobre todo jugar partidas con objetivos que sean para mejorar tu proceso de pensamiento, que ya sabemos lo que es adquirir conocimiento con clases de calidad. Por cierto, las partidas también, analizarlas, y si puedes analizarlas con un gran maestro, mejor. Obtener conocimiento con clases de calidad y la visión mejorarla con entrenamiento de calidad de táctica o con ejercicios de calidad. Entonces, esta es un poco mi visión que yo tengo del entrenamiento y por ese motivo es que en la academia yo trato de tener cosas que sirvan para ayudar en cada uno de los puntos. Tenemos los análisis de partidas que sirven para mejorar en los procesos de pensamiento de los alumnos, así como también en conocimiento y en todo, porque la verdad es que los análisis de partidas hechos, en este caso por mí, creo que para jugadores aficionados, incluso maestros FIDES o candidatos a maestros, puede ser algo increíblemente beneficioso. También tenemos las clases, que son clases de calidad, 100% seguro, o sea, son clases que no es como YouTube, que de repente puede haber algo muy bueno, así como también puede haber algo muy malo. Y también tenemos el método Gascón, que yo lo llamé así para entrenar táctica, así como las tareas de la academia y una serie de ejercicios. Además, en la academia nosotros ofrecemos un plan de entrenamiento personalizado donde todas estas cosas las vas a tener lo máximo de cuidadas posibles. Y básicamente yo o el profesor Hostos, que es el que se encarga de hacer los planes de entrenamientos junto conmigo, vamos a decirte tal cual cómo debes entrenar. Así que, bueno, espero que esta guía les sirva mucho a los que estén en la academia, así como también a los que no están en la academia. Si quieren organizar su entrenamiento, de verdad que la hice con toda la sinceridad posible y yo espero que hayan disfrutado y que el video no se haya hecho demasiado largo. Así que nos vemos en una próxima y recuerden también dejar su me gusta y suscribirse al canal, que se agradece un montón. Chaito.